esperamos. ThinkUp. Hoy las herramientas digitales son parte de tu vida. Nosotros, ThinkUp, facilitamos tu aprendizaje. Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. La tecnología forma parte de tu vida. No te quedes fuera. Te esperamos. ThinkUp. Hoy las herramientas digitales son parte de tu vida. Nosotros, ThinkUp, facilitamos tu aprendizaje. Las crisis plantean grandes desafíos y tu empresa debe saber adaptarse al cambio. Sé competitivo. Somos ThinkUp. Te esperamos. Muy buenas noches, internautas. Reciban un afectuoso saludo de quienes conformamos ThinkUp. El día de hoy, como lo hemos presentado cada martes, hemos realizado capacitaciones prácticas para que sea de utilidad, al menos en la parte para las personas, para la parte docente, y el día de hoy no va a ser la excepción. Hace unas semanas hemos presentado la plataforma de Moodle, pero hemos decidido profundizar un poco más con el tema cómo evaluar el Moodle, un tema que les interesa bastante a los maestros, a los docentes de universidades y colegios. Y bueno, la persona que nos ayudará con esta capacitación práctica será el Magíster Bismarck Flores. Para presentarlo un poco, vamos a hablar un pequeño resumen de lo que es su trayectoria laboral. Bueno, el Magíster Bismarck Flores es graduado de la Universidad Técnica Particular de Loja y una maestría en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Actualmente es docente titular en la Universidad Metropolitana del Ecuador y bueno, ha participado como coordinador en proyectos de vinculación y en la unidad de carrera docente y en materias como calidad, emprendimiento, comportamiento del consumidor, entre otras. Bueno, Bismarck, ya te hemos presentado. Coméntanos cómo sería evaluar en Moodle. Te dejamos, te escuchamos. Gracias, Henry. Muchas gracias por tu presentación. A la vez agradecer a todos los internautas que nos siguen cada semana en este espacio de ThinkUp, tu futuro nos importa. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que también plantea el reto como tal a todo el andamiaje que se utiliza a través de las herramientas virtuales. ¿Cómo poder nosotros evaluar en esta plataforma, en Moodle, ¿no es cierto? Muchos de los docentes tenemos esa complejidad a veces de poder montar como tal una evaluación eficiente y que esa nos sirva a la hora de trasladar el método y levantar como tal información y nosotros poder verificar que el estudiante realmente ha asimilado esos conocimientos que le hemos dado en el aula. Entonces, el día de hoy vamos a revisar cómo crear nosotros una evaluación a través de lo que es la plataforma virtual en Moodle, ¿no es cierto? Cómo crear, qué diferentes tipos de preguntas nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Y cómo la podemos aplicar y cómo también nos sirve a nosotros en el punto de vista de la retroalimentación. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy, un ejemplo justamente de cómo construir una evaluación en el Moodle, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos aplicarla a través también de esta plataforma, ¿no es cierto? Entonces, en este momento yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes también ya conozcan cuál es, en este caso, miren ustedes, la plataforma, el entorno virtual que maneja ThinkUp, ¿verdad? En donde también podemos prestar este servicio a otras instituciones educativas y nosotros también poder hacer esta infraestructura fundamental y puedan montar aquí sus aulas, hacer sus evaluaciones y poder compartir con el resto de estudiantes, ¿no es cierto? Voy a acceder un poco ya a la plataforma que tenemos en dentro de ThinkUp, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ver ya cómo construir en realidad una evaluación.
Principalmente uno de los requisitos es que nosotros ya tengamos como tal creada un aula, ¿no es cierto? Algún curso. Entonces yo voy a trabajar en un curso ya creado, que es el manejo de plataformas virtuales, que ya semanas atrás se dio como tal una charla y ya nos había mostrado mi compañero, el ingeniero Jorge Tulio Carrión, ¿no es cierto? Ya algunos recursos, actividades que podemos utilizar para poder orientarlas en el entorno de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a entrar en la unidad 2, que está orientada a cómo evaluar en Moodle, ¿no es cierto? Cómo evaluar en Moodle. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, es una unidad que está creada, que es básica, todavía no se ha implementado en realidad ningún recurso. Sí, tenemos aquí nosotros identificada una actividad, pues recuerden ustedes que una evaluación forma parte de una actividad como tal, ¿no? ¿Cuál es lo más aconsejable que nosotros debemos hacer dentro de lo que es la creación de una evaluación o de un cuestionario dentro del Moodle? Es que anticipadamente ya tengamos nosotros clasificadas todos los diferentes tipos de preguntas que vamos a aplicar y que queremos evaluar en nuestra asignatura. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo en realidad. Está orientado a una temática que es la geografía básica, ¿no es cierto? Sí, dentro de nuestro país, y vamos a ver cómo poderlo aplicar, ¿no es cierto? En la parte derecha, en este caso, nosotros tenemos algunas opciones que nos presenta el Moodle como tal. Podemos ver en la pestaña de navegación y en la pestaña de administración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es lo importante que debemos definir? Una, como ya lo había dicho antes, que tengamos nosotros clasificado todas las preguntas que queremos aplicar, ¿sí? Y que vamos a generar nosotros en nuestra evaluación. Aquí nos presta una funcionalidad muy importante. Vamos a ingresar a donde dice banco de preguntas, ¿sí? Es la primera parte en donde nosotros vamos a acceder. Dentro de las opciones del banco de preguntas, ¿sí? Yo puedo hacer algunos elementos aquí. Puedo generar pregunta a pregunta, o lo más factible es poder crear unas categorías. Pues como ustedes conocen, en el ámbito docente no solo manejamos una asignatura, sino tenemos algunas asignaturas, incluso algunas de ellas tienen cierta similitud. Y cuando nosotros hacemos una categoría, creamos una categoría como tal, nosotros podemos reutilizar aquellas preguntas. Incluso poderlas tener, exportarlas desde una asignatura a otra y poderlas trabajar en este contexto. Entonces, principalmente nosotros vamos a acceder a lo que es a crear una categoría de preguntas, ¿no es cierto? Que también nosotros podemos hacerla por unidades o por temáticas, ¿no es cierto? O por temáticas. Cuando vamos a crear una categoría, ¿sí? Inicialmente, cuando vamos a crear una categoría, nos salen algunas opciones aquí, ¿no? Que nos permiten vincularla a esa categoría con un curso, ¿no es cierto? Con un curso. Aquí ya me aparece, por ejemplo, el curso de plataformas virtuales, me aparece como tal también el curso del defecto de misceláneos, ¿no es cierto? Sí, que ya tenemos aquí. En la parte inferior, me aparece ya los datos para añadir mi categoría, ¿sí? Para añadir mi categoría. Entonces, aquí yo puedo ver en realidad cuáles son los cursos que están creados y qué secciones también están creadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ya el curso de plataformas virtuales ya tiene una sección, ¿no es cierto? Una sección denominada prueba. Bueno, nosotros vamos a hacer una sección también, ¿sí? Para poderla unir al curso denominado plataformas virtuales, ¿no es cierto? Nuestra sección se va a llamar evaluación, ¿sí? Vamos a poner en este caso general. ¿Sí? Se va a denominar evaluación general, va a ser la sección que yo tengo establecida en donde voy a montar mis preguntas, ¿no es cierto? Puedo tomarle aquí una descripción, qué sé yo, un poco orientada a qué es lo que se pretende evaluar, qué objetivos, qué habilidades o qué destrezas queremos evaluar en esta sección, ¿no es cierto? Sí, yo puedo colocar también, ¿sí? ¿A qué unidad pertenece? ¿No es cierto? Perteneciente a la primera unidad, ¿verdad? Entonces, como para tener una guía de cierta manera y poder identificar en cierta virtud qué sección es la que yo estoy trabajando. Aquí me pide la categoría padre, es decir, dónde se va a albergar esa sección, ¿no es cierto? Que puede ser dentro de la sección prueba,
puede estar por defecto en las plataformas virtuales, que es el curso en el cual yo quiero que esta sección pertenezca, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicarlo en este contexto, que la sección evaluación general, esta categoría, va a estar dentro del aula de plataformas virtuales, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, en este momento, ¿no es cierto? Yo ya he creado mi categoría, ¿no es cierto? Yo ya he creado mi categoría como tal. ¿Sí? Pueden ver ustedes aquí en donde está mi evaluación general. El paréntesis nos indica en este caso la cantidad de preguntas que tenemos dentro de esa sección, ¿no es cierto? Entonces, dentro del curso plataformas virtuales, tengo la sección, ¿sí? General, con 0 preguntas hasta el momento. Ahora bien, ¿cómo entonces yo puedo generar como tal una serie de preguntas, un banco de preguntas que voy a incluir en esta sección, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestra evaluación general aquí, ¿verdad? Que es la que habíamos creado. Ahora bien, una vez que ya creé el espacio, ¿no es cierto? La sección en este caso, en la cual yo voy a montar mis preguntas, pues no me queda ya que poder ir añadiendo cada pregunta a esta sección, ¿no es cierto? Entonces aquí hay algunas opciones que me permiten como tal poderlas seleccionar a la hora de montar mis preguntas, ¿no? Una que puede ser mostrar el enunciado de la pregunta en sí, es decir, tenemos nosotros qué es lo que queremos preguntar allí, mostrar las preguntas y subcategorías, porque también nosotros podemos hacer un esquema descendiente, ¿verdad? O mostrar también preguntas antiguas. En este caso nosotros podemos dejarlo como mostrar también las preguntas de las subcategorías. Y bueno, una vez que ya estoy ubicado en la sección de evaluación general, que es la sección o la categoría que acabo yo de crear, puedo ya empezar a incluir las preguntas, ¿no es cierto? Puedo empezar a incluir las diferentes preguntas que yo he creado con el fin de poder alimentar esta categoría y como tal poder luego realizar la evaluación, ¿no es cierto? Poder realizar la evaluación. Ok, ahora bien, el entorno virtual de aprendizaje, el Moodle, me presenta algunas opciones, ¿no es cierto? Yo tengo aquí algunas opciones de diferentes tipos de preguntas. Recuerden ustedes que nosotros ya tenemos alguna gama como docentes, una posibilidad de algunas gamas de preguntas para poder plantearlas, en este caso, a los estudiantes. Aquí vamos a revisar las 5 primeras clases de preguntas que nos genera como tal el Moodle. Por esto en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero y falso, de emparejamiento, respuesta corta y numéricas, ¿no es cierto? Son una de las opciones que nosotros tenemos dentro como tal de este cuestionario que nosotros vamos a como tal a desarrollarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacernos el ejercicio con la primera clase de preguntas, ¿sí? Que es de opción múltiple, ¿no es cierto? De opción múltiple. Aquí es muy interesante como tal tener presente, y como les decía anteriormente, ya establecido como tal todo mi cuestionario, la estructura, antes de poderla montar. Entonces yo puedo ubicar, me pide como tal el nombre de la pregunta, yo puedo poner pregunta 1, ¿verdad? Puedo poner el enunciado, ¿sí? En este caso es la pregunta en sí. Por ejemplo, como les decía, vamos a hacer algo muy sencillo que nos permita evidenciar como tal qué es lo que quiero evaluar yo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar algo sobre cuáles de las siguientes opciones son provincias del Ecuador, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro enunciado, lo que nosotros, la instrucción que estamos solicitando que se pueda cumplir. Aquí por defecto ya me genera una puntuación, ¿verdad? De 1, yo puedo poner 2 o dejarle y luego hacer el cambio una vez que monte el cuestionario. Por ahora vamos a dejarle en 1, ¿no es cierto? En 1. ¿Sí? Aquí tenemos una retroalimentación general que normalmente se suele ubicar cuando, en este caso, el estudiante ¿sí? genere como tal una respuesta positiva o negativa. ¿Sí? O podemos también dejarle en blanco. ¿Sí? Muchas de las veces en esta parte de retroalimentación general, cuando evaluamos a través de reactivos, podemos ubicar la bibliografía de dónde hemos sacado esa pregunta, ¿no es cierto? Ubicar la bibliografía. ¿Sí? Para que el estudiante en algún momento, luego de terminado el cuestionario, sepa orientarse de dónde se le está evaluando, de qué marco teórico se le está evaluando en sí. ¿Ok? Aquí tenemos, en este caso, pues, como ustedes pueden ver,
¿sí? Podemos evaluar una o varias respuestas. Si yo le dejo en una sola respuesta, pues quiere decir que solo podrá elegir una sola opción, en este caso, el estudiante, ¿no? Como es de opción múltiple, podemos poner que se permita varias respuestas, es decir, 2 o 3 opciones como tal, dependiendo cómo yo vaya a planificar, en este caso, mi evaluación, ¿no es cierto? Mi evaluación. ¿Sí? ¿Qué otro tema podemos encontrar dentro de nuestro cuestionario? Una opción muy importante, que es el barajar las respuestas, ¿no es cierto? Muchas de las veces a nosotros está el reto de cómo controlar, en este caso, que las respuestas no sean copiadas, en este caso, ¿no? O que no se repitan las mismas respuestas en los estudiantes. Nosotros dejamos habilitada esta opción, ¿sí? Dejamos habilitada para que, en este caso, a cada estudiante le toque un orden diferente, ¿no? El número de las elecciones, pues no es otra cosa que el literal o cómo van a estar enumeradas en sí las diferentes opciones que tiene que elegir el estudiante, ¿no es cierto? El estudiante. Entonces yo tengo aquí las opciones, ¿verdad? Puedo poner, en este caso, la pregunta me dice, ¿cuáles de las siguientes son provincias del Ecuador? Voy a poner algunas de ellas, ¿verdad? Podemos poner Trujillo, puedo poner Pichincha, ¿sí? Puedo poner en este caso, qué sé yo, Barcelona. Y coloco el oro, ¿no es cierto? Yo en este caso estoy planteándole, ¿sí? 4 opciones al estudiante. Ahora bien, ¿no es cierto? Como yo dije anteriormente que se permiten varias respuestas, yo voy a decir cuáles de ellas son las correctas. Entonces, en calificación, ¿sí? En calificación, yo voy a elegir en este caso que esa puntuación, ese punto que estaba allí, va a tener 50% a quienes elijan Pichincha y 50% la provincia de El Oro, ¿no es cierto? Entonces, esas dos opciones son en este caso las correctas. Si yo hubiese establecido una opción, solo la correcta, hubiese tenido que colocar el 100% de la nota, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que el 50% van a ser esas dos opciones. En cada una de ellas, como ustedes pueden ver, tiene como tal una retroalimentación. ¿Sí? En esta retroalimentación yo también puedo ubicar algún comentario para que le llegue al momento al estudiante de haber cumplido su evaluación, ¿no es cierto? Puedo poner aquí incorrecto, ¿verdad? Aquí también le puedo poner correcto. Sí. Esto con el fin de que en cada pregunta, en cada opción que ha elegido el estudiante, ¿verdad?, le aparezca esta retroalimentación. Vamos un poco más abajo y ¿qué encontramos aquí? También un tema que es la retroalimentación combinada, que también permite hacer un poco el tema puntual anterior, ¿no es cierto? Si es una respuesta correcta, en este caso si el estudiante seleccionó las dos opciones, si es una respuesta parcialmente correcta, es decir, si el estudiante solo seleccionó una opción, ¿verdad? O en este caso si es un tema incorrecto, ¿no? Que el cuestionario no cumplió las opciones que se le había colocado. Un poco más en múltiples intentos, aquí nosotros vamos a determinar cuántos intentos puede desarrollar el estudiante. Y este tema es muy importante cuando nosotros vayamos a diseñar nuestra evaluación. Cuando tenemos penalización para cada intento, quiere decir aquellas opciones de que cada vez que el estudiante se equivoque, se le va a mermar un porcentaje de su nota. ¿Sí? Por lo general, y dependiendo mucho de la metodología, en muchos de los casos se coloca el 100%, ¿no? No se está aplicando esta vez de que cuando se equivoque el estudiante se reste su nota, ¿verdad? Se nete su nota. Ahora bien, aquí tenemos también marcas. Estas marcas se utilizan cuando hay algún grupo, ¿verdad? Algún grupo creado anteriormente. Entonces, yo ya he creado en este caso mi primera pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ya ustedes aquí van a ver que en el caso, por ejemplo, de la categoría evaluación general, ya me aparece un 1, que viene a decir que ya tiene esta base de datos una pregunta creada, ¿no es cierto? Cuando hago esto, yo ya puedo también ir viendo una vista previa de cómo está quedando mi pregunta,
¿no es cierto? Es cómo se va a presentar en este caso al estudiante. Y en pantalla ya podemos ver, ¿no es cierto?, cuáles de las siguientes opciones son provincias del Ecuador, ¿sí? Entonces yo ya puedo aquí hacer una pequeña prueba, ¿no es cierto? Vamos a ver que el estudiante seleccionó una buena y una incorrecta, ¿no es cierto? Puedo enviar y terminar, y ya la retroalimentación me aparece como tal cuál es la opción correcta que seleccionó el estudiante y cuál es la incorrecta en este caso, ¿no es cierto? Esto me sirve un poco para ir viendo también detalles de diseño y ver la mejor manera de presentarla como tal al estudiante, ¿no? Al estudiante. Pongo guardar los cambios y puedo seguir agregando las siguientes preguntas que necesito para mi cuestionario, ¿no? Vamos a ver. Aquí tengo otra de las opciones, ¿sí?, que me presenta también el Moodle, que es la creación de preguntas de tipo verdadero y falso, ¿no es cierto? Verdadero y falso, ¿no? Que es una opción también que se utiliza dentro del esquema evaluativo en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos toda la estructura que tenemos que desarrollar para nosotros poder crear como tal nuestra pregunta, ¿sí? Nuestra pregunta. Asimismo, como la pregunta anterior, me pide como tal, ¿sí?, poder establecer de manera correcta cuáles son en este caso las preguntas que se van a desarrollar. Nombre de la pregunta, le voy a colocar pregunta 2, cuál es el enunciado o la instrucción que quiero que desarrolle el estudiante, ¿verdad? Seleccione verdadero o falso según corresponda, ¿sí? Del siguiente enunciado, la capital del Ecuador es la ciudad de Quito, ubicada en la provincia de Pichincha, ¿no es cierto? De Pichincha. Igual me aparece la puntuación por defecto, ¿no es cierto?, que es un punto en este caso, ¿verdad? Sí, y yo puedo ubicar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, dependiendo, yo puedo decir que el estudiante cuando, dependiendo de la pregunta, si selecciona falso es la correcta o si selecciona verdadero es la correcta. En este caso, esta pregunta de verdadero y falso, ¿no es cierto?, la respuesta correcta es verdadero, ¿no es cierto?, verdadero. ¿Sí? Asimismo, nosotros podemos poner una retroalimentación, como les decía, se puede ubicar en este caso la bibliografía o de qué texto hemos tomado esa pregunta para que el estudiante también tenga presente de qué marco teórico se lo está evaluando, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente la opción de múltiples intentos, nos ubicamos en este caso, podemos ver que en este caso tiene un intento y las marcas que ya lo habíamos visto anteriormente. Guardamos y continuamos editando y también ya podemos ver nuestra vista previa, ¿no es cierto? Nuestra vista previa al final de la edición de la pregunta. Entonces aquí tenemos verdadero o falso según corresponda y me da la opción. La capital del Ecuador es la ciudad de Quito, ubicada en la provincia de Pichincha, ¿no? Si yo coloco verdadero, enviar y terminar, ¿no es cierto? Ya me va a aparecer en este caso, ¿sí?, la opción que ha sido una respuesta correcta, correcta. Guardo nuevamente los cambios y puedo seguir añadiendo más preguntas a mi cuestionario, ¿sí? Pueden ver que ya va cambiando, evaluación general ya tiene 2 preguntas que podemos ver aquí en este caso, ¿sí? Y vamos a ver. ¿Sí? Ahora tenemos la respuesta de emparejamiento, ¿no es cierto? En este caso también nos da alguna opción a través de, podemos tener en este contexto algunos temas, poner conceptos, enlazarlos con palabras, características, ¿verdad? Relaciones, esto es muy, muy interesante que nos da esta flexibilidad también el Moodle a la hora de evaluar, ¿sí? Entonces, como les digo, esta flexibilidad es muy buena, que nos permite de alguna otra manera a nosotros poder tener una mayor posibilidad de incluir preguntas dentro de las opciones aquí expuestas, ¿no es cierto? Vamos a nuestra pregunta 3, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el enunciado? Seleccione la provincia donde pertenece cada una de las siguientes ciudades, ¿no es cierto? Y miren ustedes, aquí tenemos algunas opciones por las cuales vamos a poder unirlas, ¿no es cierto? Cada una de las siguientes ciudades, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, aquí proporcionamos, puede ser una pregunta, puede ser opción y la posible respuesta que esta tiene, ¿no? Yo voy a ubicar, en este caso, Guayaquil. ¿Sí? La provincia. ¿Sí? Esto me va a permitir luego poder evidenciar cómo se debe enlazar cada una de las opciones a presentar, ¿no es cierto?
puedo añadir también más opciones, ¿sí? Cuando podemos ver aquí, si puedo poner más opciones en las cuales el estudiante también pueda participar, ¿no es cierto? Sí, puedo añadir las que yo estime conveniente. Tenemos Guayaquil, Cuenca, Machala. Podemos poner una opción más en este caso. ¿Verdad? Asimismo, podemos como tal revisar la retroalimentación combinada, en este caso, cuáles son las respuestas correctas que ha seleccionado el estudiante y cuáles son las incorrectas. Si los múltiples intentos, como les decía, en este caso vamos a ubicar a 0, es decir, no va a haber penalización cuando el estudiante se equivoque como tal. ¿Sí? Y asimismo, guardamos los cambios y podemos seguir editando en el caso que veamos algún error en la pregunta que estamos insertando. ¿Sí? Algún error en la pregunta que estamos insertando. Nuestra vista previa, ¿sí? Nosotros podemos ver aquí alguna de las opciones y yo puedo elegir en realidad y puedo emparejar cuál es la respuesta correcta. ¿Cierto? Manta vamos a ponerla como correcta, Machala vamos a poner una incorrecta para ver cómo nos arroja el resultado, ¿sí? Y en este caso también culminamos con Guayaquil y Guayas, ¿no es cierto? Enviamos y terminamos y vemos ya cómo se presenta también esta pregunta al estudiante, ¿no es cierto? Es muy interesante porque también podemos hacerlo, como les decía, en el caso de emparejar conceptos, en caso de emparejar relaciones, ¿verdad? Características, beneficios o también cuando necesitemos hacer una diferenciación entre dos temas semejantes también, ¿no? Ok. Guardamos y se ha cargado nuevamente ya otra pregunta a nuestra categoría, ¿no es cierto? Ya vamos 3 preguntas. Vamos a incluir otra pregunta más que nuestra respuesta corta. En este caso, sí, esta también es una opción que nosotros podemos hacer dependiendo de lo que se necesite evaluar, que puede ser un argumento pequeño o algo que nosotros podamos ubicar para que el estudiante nos dé un criterio, ¿no es cierto? Nos dé un criterio como tal. Nombre de la pregunta, colocamos pregunta 4, el enunciado, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué instrucción necesitamos que realice el estudiante? ¿Cuál es el ave símbolo de la República del Ecuador en este caso? ¿Verdad? Y nosotros podemos ubicar como tal nuestra respuesta, ¿sí? Nuestra respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Vamos a poner algunas opciones. Tenemos el cóndor, ¿verdad? Podemos colocar algunas opciones aquí. Sí. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito yo ubicar? ¿Cuál de las 3 opciones es la correcta? Entonces aquí yo puedo poner, en verdad, cuál es la que va a tener el 100% de la calificación en el caso que sea una opción, o si son varias opciones, colocar el 50% o el 25%, ¿no? En este caso, el 100% de la respuesta correcta va a ser el cóndor como tal, ¿no es cierto? Vemos también los múltiples intentos, quitamos como tal la penalización, ¿no es cierto? ¿Sí? Y volvemos a guardar y poder seguir editando en el caso que se presente alguna anomalía de nuestra pregunta, ¿no es cierto? De nuestra pregunta. ¿Cómo se va a presentar esto al estudiante en nuestra vista previa? Una vez más tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ave símbolo de la República del Ecuador? Como les decía, el estudiante va a tener que digitar porque es una respuesta corta, ¿verdad? Es una respuesta corta. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos aparece. Es una respuesta correcta, ¿no es cierto? Aquí el estudiante ha acertado correctamente. ¿Listo? O sea, así vamos viendo entonces cómo vamos construyendo nuestras preguntas en nuestra categoría creada y así vamos alimentando también nuestro banco de preguntas porque nos da la posibilidad de poderlo reutilizar, ¿no es cierto? Quizá demos la misma materia en otros periodos y podemos reutilizar ese banco de preguntas, podemos actualizarlo, ¿verdad? Podemos crear qué sé yo, un 50 preguntas de un banco de preguntas y solo tomar 25 de ellas, ¿no? Esto también hace que nosotros podamos disminuir la probabilidad de que se copie o que en este caso se pueda adulterar como tal un examen. ¿Sí? Ahora bien, vamos a crear una pregunta de tipo numérica, ¿sí? De tipo numérica, y esto es muy interesante porque ya el estudiante va a empezar a hacer cálculos cuantitativos, ¿no es cierto? Cálculos cuantitativos. Entonces vamos a poner nuestra pregunta número 5,
¿sí? Vamos a ubicar también en este caso cuál va a ser la evaluación que nosotros necesitamos que el estudiante desarrolle, ¿sí? Para que en este caso se pueda establecer un valor a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes opciones representa el promedio del siguiente conjunto de datos? Aquí les damos como tal una serie de datos al estudiante, dependiendo de qué es lo que quiere evaluar, sean términos estadísticos, ya sea de carácter estadística descriptiva o de estadística inferencial o un cálculo específico dentro de lo que tiene que ver contabilidad de costos o matemática financiera, dependiendo, ¿verdad?, qué es lo que yo puedo acoplar la pregunta a lo que estoy evaluando como tal. Ahora bien, bueno, aquí puedo poner la respuesta correcta, ¿no es cierto? Puedo poner la respuesta correcta, que si yo voy a poner 12, ¿verdad? 14, ¿sí? Y otro valor que en este caso lo puedo yo calcular, el valor correcto que necesito que se ubique en este caso, ¿no? 11.75, que vendría a ser la respuesta correcta, ¿no es cierto? ¿Qué le ubico? El 100% de los datos, el 100% de la puntuación. ¿Sí? Aquí hay unos elementos importantes que habla del error, ¿no es cierto? Cuando ese término de cálculos, yo también puedo poner un margen de error a la hora de poder desarrollar un tema matemático, por ejemplo, o un tema estadístico, una aproximación, una probabilidad. ¿Ok? Me voy a múltiples intentos, también quito como tal la penalización, ¿sí? Quito la penalización, ¿verdad? Y puedo guardar los cambios y continuar editando. Las otras opciones, como les decía, puedo yo establecer un método de calificación en donde necesite más variables, más constantes, y puedo armar esa pregunta un poco más compleja. Como les decía, esto es un poco el ejemplo breve para que ustedes vean cómo se puede ir articulando, ¿no es cierto? Veo mi vista previa, cómo me ha quedado mi pregunta, ¿no es cierto? Y ya yo puedo hacer un cálculo matemático, ¿verdad? Aquí voy a poner, ¿sí? Y ya me aparece el valor correcto que yo le he planteado al estudiante, ¿no es cierto? Guardo los cambios, ¿sí? Y en este contexto yo ya he creado como tal un pequeño banco de preguntas, 5 preguntas que pertenecen a la categoría, en este caso, que hemos puesto evaluación general, ¿no es cierto? Una evaluación general. Yo también puedo ir creando preguntas, es decir, si yo tengo 3, 4 o 5 preguntas de carácter de opción múltiple, para no estar creando cada vez de manera individual, si yo ya puedo en cambio poder utilizar, duplicar la pregunta, se me crea la pregunta anterior y simplemente la puedo editar, ¿no es cierto? Para evitar el paso de ir haciendo todo paso a paso. Entonces luego lo puedo editar y ya mantener las configuraciones previas que yo hice en mi pregunta, ¿no es cierto? Que yo hice en mi pregunta. Ok, bueno, ya tengo entonces yo creado mi base de datos, mi base de preguntas, y como les digo, en este caso tenemos 5, puedo yo la evaluación aplicarla que tome esas 5 preguntas o tomar una pregunta nada más, o tener un banco mucho más grande de 50 preguntas y evaluar, qué sé yo, 10 y que le salgan 10 diferentes preguntas a cada estudiante, ¿no es cierto? Ok, entonces aquí ya hemos generado como tal mi pequeño banco de preguntas, ¿verdad? Y yo ya puedo volver al curso de plataformas virtuales, ¿sí? Yo ya puedo regresar porque ya he creado mi banco de preguntas, como lo pueden ver aquí, ¿verdad? Yo ya puedo regresar a mi curso, en cambio, y voy a crear mi cuestionario, ¿sí? Voy a crear mi cuestionario como tal, ¿sí? Ingreso nuevamente a la unidad en la cual estoy trabajando, ¿sí? Activo como tal la edición, ¿sí? Para poder incluir, como les decía mi compañero anteriormente, ya sea una actividad o un recurso, y aquí yo puedo montar mi cuestionario, ¿no es cierto? Mi cuestionario me va a permitir programar, ¿sí? Y poder dar como tal cuáles van a ser los parámetros de evaluación, ¿no es cierto? De evaluación, ¿ok? Asimismo, me pide como tal generar un nombre para mi cuestionario. Puedo poner un examen, una evaluación parcial. Voy a poner parcial 1, ¿no es cierto? Aquí puedo ubicar también una descripción en donde se diga, en esta evaluación queremos evidenciar el conocimiento, qué sé yo, en temas generales, ¿no es cierto? Puedo poner dependiendo mucho de la asignatura a la cual yo estoy utilizando. La temporización, esto es muy, muy interesante,
¿sí? Porque me sirve para poder decir cuándo va a estar abierto el cuestionario y cuándo se va a cerrar, ¿sí? Yo puedo habilitar en este contexto y poder decir que el cuestionario va a estar abierto desde el día de hoy, ¿no es cierto? Desde las 7 horas 35 minutos, ¿sí? Desde las 7 horas 30 minutos, es decir, de las 7:30 va a estar abierto el cuestionario hasta el día de mañana, puedo poner yo el 15, ¿verdad? Hasta la misma hora, ¿sí? O puedo ponerla hasta la mañana, dependiendo cómo yo quiero planificar mi evaluación. Entonces va a estar abierto un día y el límite de intento es decir que cuando el estudiante ingrese a darle evaluación va a tener, qué sé yo, 30 minutos, 60 minutos para poder resolver su examen, ¿no es cierto? Es decir, esto nos permite a nosotros flexibilizar la hora de evaluación, porque muchas de las veces en el entorno virtual, recuerden ustedes que algunos estudiantes trabajan, están en otras ciudades, se les hace complicado por temas de horario, entonces yo voy a dejar abierto el cuestionario un día y el momento que se conecte el estudiante en ese periodo de tiempo va a tener 30 minutos, una hora, dependiendo, para dar su evaluación. Una vez cumplido el tiempo y una vez que se ha cumplido también la fecha límite que va a estar el cuestionario abierto, se cierra y ya no podrá como tal desarrollarlo, ¿no es cierto? Desarrollarlo. Sí, aquí tenemos una opción de la calificación, ¿no es cierto? Esto es muy interesante. Nosotros podemos poner ya la evaluación de cuánto se va a requerir en este caso para poder aprobar el curso y podemos poner, qué sé yo, 5, tenemos 5 preguntas, podemos poner ese límite máximo, ¿no es cierto? A la hora de poderlo evaluar, ¿verdad? Sí, y tenemos los números de intentos, ¿no es cierto? Muchas de las veces, dependiendo, como les decía, de qué es lo que necesitemos evaluar, podemos poner un solo intento o quizás es una evaluación de carácter de conocimientos generales o algo breve que queramos hacer terminando la clase, 1 o 2 intentos, ¿no es cierto? Yo voy a ubicar un solo intento para que el estudiante pueda desarrollarlo como tal. El esquema, en cambio, es la forma en cómo se le van a presentar las preguntas al estudiante en cada página. Qué sé yo, una pregunta por página o se le pueden presentar 2, 3, las que estime conveniente el docente. En este caso vamos a ponerle cada pregunta en cada página, conforme vaya avanzando el estudiante, ¿no es cierto? El comportamiento de las preguntas, aquí es interesante poderlo ubicar como al azar, ¿verdad? Para que no todos tengan como tal el mismo esquema de pregunta, es decir, la pregunta 1 para otro estudiante puede ser la 3, la pregunta 5 para otro estudiante puede ser la 2, ¿no es cierto? Y se va cambiando este orden también para que nosotros tengamos un poco más de tranquilidad, ¿no es cierto? La retroalimentación podemos dejarle como una retroalimentación diferida, es decir, dependiendo cuándo el docente quiera realizarla, ¿no es cierto? ¿Sí? Las opciones de revisión, esto es muy, muy importante porque recuerden ustedes que estamos en este caso dejando un día abierto el cuestionario para que un estudiante pueda ingresar en ese lapso y tomarse sus 30 minutos de evaluación. Si nosotros muchas de las veces no deshabilitamos estas opciones, puede ser que el primer estudiante del examen y ella conozca cuáles son las preguntas que estaba bien, cuáles son las que estaba mal, ¿no es cierto? Y pueda que al resto ya le transmita cuáles son las preguntas y allí nuestro método de evaluación ya no va a ser real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Puedo en este caso quitar esto seleccionado aquí para que yo al final, una vez que todos los estudiantes den su evaluación, ¿sí? Den su evaluación como tal, ya yo pueda hacer una retroalimentación general al curso, ¿no es cierto? Al curso. Así me evito de que un estudiante dé la evaluación y todos como tal ya tengan luego las respuestas, ¿no? Esto es un poco si es que quiero incluir alguna imagen, alguna representación adicional, ¿verdad? Para que los estudiantes también se puedan guiar en la evaluación. Aquí tenemos algunas restricciones. Normalmente a veces se puede poner una contraseña o en este caso simplemente es el acceso del estudiante. La retroalimentación global, como les decía, cuando tengan, qué sé yo, el promedio general del curso o los límites de calificaciones, tal como yo quisiera evaluarlo. La finalización de la actividad, yo puedo en este caso ubicar que el estudiante se muestra esta actividad cumplida una vez que se ejecuten como tal todos los pasos que yo requiero.
¿verdad? Entonces, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Entonces, estoy obligando a que el estudiante participe y realice esta actividad, ¿no es cierto? Para el control también que yo estoy realizando. Las marcas, como les había dicho anteriormente, en el caso que existan grupos, y las competencias, en este caso, que también nosotros podemos incluirlas, ¿no? Para esta vez, como les decía, en función del tiempo, vamos a hacerlo un poco más corto, ¿no? Ahora bien, ya he creado mi cuestionario. Miren ustedes, ya me dice que el cuestionario va a estar abierto desde el día martes 14 de julio a las 7:30 de la noche hasta el día miércoles 15 de julio hasta las 7:30 de la noche, y que tienen un tiempo de 30 minutos. Ahora bien, he programado mi cuestionario. Entonces tengo dos cosas separadas ahorita. Mi cuestionario, que ya está con los parámetros requeridos de tiempo y tiempos límites, y aparte tengo mi base de preguntas, ¿sí? Mi base de preguntas que fue creada en la categoría de evaluación general. ¿Qué es lo que me falta como tal hacer? Unir estos dos elementos, ¿no es cierto?, para que se pueda generar la evaluación. Entonces yo entro a editar cuestionario, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y ya puedo como tal, aquí en esta opción, agregar las preguntas que voy a evaluar, ¿no es cierto? Puedo utilizar yo del banco de preguntas que ya tenía anteriormente, ¿sí? O puedo otra vez ir generando preguntas también individuales. En este caso, yo voy a utilizar como tal el banco de preguntas, ¿verdad? El banco de preguntas que ya generé previamente. ¿En dónde estaba? En evaluación general, ¿no es cierto? Miren ustedes, entonces yo ya estoy seleccionando todas las preguntas que van a ser parte de mi cuestionario, ¿sí? De mi cuestionario. Entonces yo las selecciono, o pueda también que de ese banco de preguntas solo tome 2 preguntas. De otra sección que tenga, tome 3 preguntas, ¿no es cierto? Depende de la cantidad de categorías que yo tenga creadas y cómo las quiero mezclar también, ¿no? Esta vez yo voy a seleccionar las 5 preguntas de esta categoría, ¿ok? Entonces, en este momento, miren ustedes, ¿verdad? Ya estoy enlazando las preguntas que creé inicialmente, ¿sí? Con el cuestionario, mi categoría con el cuestionario. Y aquí también yo puedo editar el puntaje, ¿sí? Puedo decir, qué sé yo, que cada pregunta como tal, ¿sí?, tenga un valor diferente, puede ser 2, ¿sí? Vamos a darle a cada pregunta 2 puntos para ver cómo es el comportamiento de mi cuestionario, ¿no? Entonces yo puedo darle válido 2 puntos, qué sé yo, tomar solo 2 preguntas de 5 puntos, ¿verdad? Dependiendo mucho cuál es la valoración que yo quiero agregar a cada pregunta, ¿no? A cada pregunta. Miren ustedes, entonces tenemos una calificación máxima de 10 puntos, ¿no es cierto? Le estoy viendo que 10 puntos que se van a repartir en 2 puntos cada pregunta. Voy a evaluar 5 preguntas, ¿no es cierto? De 2 puntos. O como les decía, puedo seleccionar solo 2 preguntas que valga cada una 5 puntos y tener la calificación máxima que voy a utilizar. Coloco ya como tal la selección de guardar, y en este momento, si en este momento ya se acaban de como tal cargar las preguntas a mi cuestionario, ¿no es cierto? A mi cuestionario. Entonces yo ya tengo este enlace entre los dos. El cuestionario que yo había como tal parametrizado y el banco de preguntas que utilicen. Miren ustedes, ya me aparece aquí, ¿no es cierto? Ya me aparece esta evaluación de mi cuestionario, ¿verdad? Ya tengo las opciones, ¿sí? Miren ustedes, los intentos permitidos, cuál es el inicio del cuestionario, cuándo es el fin y cuál es el tiempo final, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo se presenta esto al estudiante? ¿Cómo es la opción que el estudiante va a encontrar a la hora de entrar a su entorno virtual y a la hora de evaluarse, ¿no es cierto? Le va a aparecer como está en pantalla, ¿verdad? Ya le comenta aquí cuál es el tiempo máximo que tiene, ¿verdad? Y ya puedo empezar como tal la calificación de mi cuestionario. Miren ustedes, ya se van barajando las preguntas de diferente manera, ¿no es cierto? Entonces yo ya puedo elegir, por ejemplo, Machala, provincia del Oro,
Cuenca, Azuay, Guayaquil. Vamos a poner una incorrecta para ver cómo nos va, ¿verdad? Sí, y vamos a ir a la siguiente pregunta. Miren ustedes que parametrizamos, ¿sí? Una pregunta cada vez, ¿no es cierto? Por página. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones son provincias del Ecuador? Provincia del Oro, Pichincha. Pongo la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Es muy interesante porque al estudiante aquí también se le va mostrando el tiempo y cómo puede navegar en las diferentes preguntas que se le han presentado. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el promedio? Recuerden que nosotros ubicamos, ¿no es cierto?, una respuesta sencilla, ¿sí? Podemos ir ubicando, colocamos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el ave símbolo de la República del Ecuador? Habíamos puesto el cóndor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos ya a nuestra última pregunta. En este caso, la capital del Ecuador es la ciudad de Quito, ubicada en la provincia de Pichincha. Vamos a colocarla errónea, ¿sí? Para ver cómo nos arroja, cómo se representa en este caso la evaluación al estudiante. Si el estudiante tal vez todavía tiene tiempo y quiere navegar en las preguntas, ¿no es cierto?, puede hacerlo a través de la página anterior, ¿verdad? O tal vez aquí en su parte derecha, en donde puede saltarse de pregunta a pregunta, mientras no se acabe el tiempo como tal, ¿no es cierto? Eso nos da también la opción de que el estudiante le podamos dar un tiempo adecuado para que si es que tiene alguna determinada duda o algo, él también pueda revisar nuevamente su pregunta y contestarla correctamente. Si ya todo está de acuerdo al estudiante, si ya está seguro que su examen está correcto como tal, pues puede ubicar, terminar el intento, ¿no es cierto? Terminar el intento y ya con eso, pues, poder, en este caso, terminar, enviar todo y terminar. Mientras el estudiante, en este caso, no guarde esta información, puede de alguna otra manera guardar su respuesta, o si ya coloca enviar todo y terminar, quiere decir que ha culminado su examen y su intento, ¿no es cierto? Y al decir intento, quiere decir que ya, como tal, no puede hacer otra evaluación adicional. ¿Sí? No puede hacer otra evaluación adicional, ¿no es cierto? Yo en este momento estoy dentro del usuario de instructor, por eso en este caso me aparece así, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver cómo lo podría hacer yo ya en cambio con el rol de estudiante, ¿no es cierto? Voy a cambiar un momento el rol que yo tengo para poder visualizar cómo sería, en este caso, la evaluación netamente al estudiante. Asimismo, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo las respuestas no son las mismas, ¿no es cierto? No son las mismas, cómo van cambiando en este caso, cómo se le presenta de diferente manera al estudiante. Ingreso a la evaluación parcial que tengo, ¿verdad? Y puedo yo ya empezar como tal mi evaluación. ¿Sí? Como pueden ver, ¿sí? En este caso estoy en el rol de estudiante, ¿sí? Ya no me deja hacer la evaluación porque tengo solo un intento, ¿no es cierto? Un solo intento. Miren ustedes, entonces es muy interesante para que el estudiante tenga presente, y eso es bueno que nosotros lo pongamos, y le podamos mencionar cuántos intentos tiene, ¿no? Muchas de las veces nos equivocamos, no ubicamos cuántos intentos tiene el estudiante y en este contexto, ¿no es cierto? Ya a veces por el apuro lo contesta rápidamente y ya no puede volver, ¿no es cierto? Ya no puede volver. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre presente y le mencionemos al estudiante cuáles son, en este caso, las condiciones del examen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones del examen? Ok, bueno, este es un poco cómo ha sido la estructura de crear una evaluación dentro del Moodle, la plataforma Moodle, como vuelvo y le repito, es algo sencillo. Lo importante es que nosotros sepamos ubicar como tal la categoría que tenemos dentro de nuestra evaluación, ¿verdad? Y luego poder de alguna otra manera vincularla con la parametrización del cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante para que nosotros podamos de alguna otra manera poder establecer una evaluación efectiva para nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Es un poco la presentación que teníamos para el día de hoy, ¿sí? Para el día de hoy, y espero de alguna otra manera se haya podido aclarar cualquier duda que tengan los docentes
y sepan en esta forma cómo nosotros podemos en realidad unir el tema de la categoría de preguntas y la parametrización como tal de un cuestionario. Esto es muy importante, como les decía, y podemos observar, ¿sí? Cómo se ha presentado en sí una evaluación a un estudiante, qué tipos de preguntas podemos hacer como tal, ¿sí? Y cómo nosotros como docentes apoyarnos en las diferentes funcionalidades que nos da el Moodle en este caso. Sí, es un poco la exposición que hemos tenido preparada para ustedes el día de hoy. No sé, en este caso, pues Henry ya se va a conectar un poco para podernos dar a conocer algún tema puntual o algo que necesiten como tal los compañeros que nos siguen. Bueno, Bismarck, queda decirte que excelente capacitación, un tema bastante interesante. Y bueno, cabe decir que no tenemos preguntas para el día de hoy y bueno, agradecer de antemano tu tiempo, tu esfuerzo y la manera que te has prestado para poder prestar un poco de conocimiento a la que es la comunidad internauta. Ahora, bueno, queda recalcar de que, por ejemplo, si no alcanzaron a ver los videos anteriores de las semanas pasadas, están publicados en nuestra página web de TeamCap. Además, sugerimos dar me gusta, seguirnos, compartirnos, porque estaremos publicando videos, contenido útil para ustedes, para el ámbito docente, empresarial y de manera particular. Bueno, como indiqué, no tenemos preguntas y bueno, también en el comentario he dejado el formulario para un certificado que estamos otorgando a las personas que han seguido el transcurso de cada semana lo que es las capacitaciones. Y bueno, Bismarck, con esto nos despedimos. De nuevo, te agradecemos todo lo que has aportado el día de hoy. Y bueno, somos TeamCap, tu futuro nos importa. Gracias. Muchas gracias, Henry.